Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí entonces estamos con Lucas hoy para transmitir, para reflexionar, queridos niños, en nuestra catequesis de todos los días, este programa del día de hoy que tiene un tema muy importante. Lucas, ¿cuál es el tema que nosotros hoy queremos reflexionar con nuestros compañeritos? La iglesia es la casa de todos. La iglesia es la casa de todos. Entonces, queridos niños, vamos a profundizar, vamos a aprender, vamos a conocer esto que es muy importante. La iglesia, que es la casa de toditos, queridos niños. Nadie puede decir, esta es solamente mi casa, yo me adueñé de la llave, yo me adueñé entonces de las cosas de la iglesia. No. La iglesia, entonces, querido Lucas, ¿cómo es? Es la casa de todos. Es la casa de todos, es decir, es la comunidad. Eso queremos reflexionar hoy juntos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y entonces tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a repartir las cosas que tenemos entre nosotros como una misión importante de que todos podamos hacer algo, repartir las funciones, repartir las cosas que hacemos, porque todos tenemos que colaborar con la iglesia. La iglesia, entonces, ¿cuál es el tema de hoy, querido Lucas? La iglesia es la casa de todos. Bueno, y para eso vamos a escuchar desde la palabra de Dios, desde la Biblia, estos 73 libros que nosotros tenemos en este libro tan importante, tan sagrado. 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 libros en el Antiguo Testamento. Entonces, queridos niños, así nosotros aprendemos a vivir juntos en esta casa que es de todos. Y le vamos a pedir a nuestra compañerita que nos ayude, como siempre, para escuchar y entender la palabra de Jesús. Lectura de la carta a los Efesios. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros. Con amor mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del misterio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombre perfecto, con esta madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nos ayudas, porque nos bendices y sobre todo nos das la fuerza para que podamos nosotros juntos convivir y hacer un lindo momento de reflexión y sobre todo una hermosa catequesis. Ahora, queridos niños, vamos un ratito nosotros a la pausa, pero ustedes escriban y tengan ahí su cuadernito, su bolígrafo, su Biblia, porque eso es tan importante para que entendamos lo que Jesús nos quiere enseñar en este programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nunca se atrevió. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo entonces. Hoy el tema, Lucas, ¿cuál es? La iglesia es la casa de todos. La iglesia que es la casa de todos. Nosotros nos sentimos entonces en nuestra casa verdaderamente, queridos niños, donde todos compartimos, donde todos nos sentimos importantes como en cualquier casa, porque yo considero que es verdaderamente mi casa. ¿Cómo considero a la iglesia, querido Lucas? Yo considero a la iglesia como mi casa. Muy bien, yo considero a la iglesia verdaderamente entonces como mi casa, queridos niños. Eso es importante, considerar a tu iglesia como tu casa, el lugar donde vos te sentís bien, te sentís cómodo. Eso es lo que hoy Jesús nos quiere enseñar y nosotros tenemos que aprender con Jesús hoy en este día. La iglesia que es nuestro hogar, la iglesia que es nuestra casa. Y vamos a escuchar un poquitito la lectura que nos enseña y que nos dice en esta catequesis sobre la iglesia. Todos hemos recibido el mismo bautismo que el mismo Jesús mandó a realizar. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautizados somos parte de la iglesia. Muy bien, queridos niños. Se dan cuenta que por el bautismo todos pertenecemos a la iglesia. Por el bautismo, entonces, queridos niños, nosotros entramos a formar parte y estamos en comunión todos juntos. Formamos parte de esta misma familia y por eso tenemos que sentirnos como en nuestra casa. Es verdaderamente nuestra casa, queridos niños. Vamos a seguir reflexionando algo más, queridos niños. Cristo ha regalado distintos dones a la iglesia, los cuales hoy en día se expresan en distintas variaciones. Por ejemplo, los ministros ordenados son, por ejemplo, los obispos, el sacerdote y el diácono. Muy bien, queridos niños. Dentro de esta casa, así como le tenemos a papito, a mamita, los hijos mayores y así, vamos entonces en una familia formando toda una pequeña estructura, queridos niños, donde alguien tiene que dirigir a la comunidad. Y por eso aquí nos dice que la estructura de nuestra iglesia, queridos niños, en primer lugar, en la iglesia de todo el mundo, lo que le decimos la iglesia universal, queridos niños, le llamamos al Papa, que es nuestro gran papá, queridos niños, el Papa. Luego también
le tenemos ya a los obispos. Eso ya lo encontramos en nuestras diócesis. Eso ya lo encontramos, queridos niños, en nuestra iglesia particular que le llamamos. Y luego así, queridos niños, en nuestras parroquias le tenemos a los sacerdotes. Y luego en nuestra iglesia le tenemos a las personas que ayudan dentro de nuestra iglesia, a los diáconos, a los agentes de pastoral, a los que ayudan siempre y que llevan la comunión a los enfermos, a los que leen la palabra de Dios, a los acólitos, a los ministros de la Eucaristía, en fin. Queridos niños, hay toda una organización, pero dentro de esa organización y dentro de esa familia, de ese hogar, cada uno de nosotros cumple una función muy importante. Vamos a seguir escuchando entonces esta catequesis que nos enseña hoy Jesús. Es importante que cada uno de nosotros descubra su vocación y la ponga al servicio de la Iglesia. Y ahí está, queridos niños. Es importante que cada uno entonces descubra, entienda cuál es mi vocación, es decir, vocación significa llamado de Dios. Dios te llamó para hacer algo, eso significa tu vocación. Dios a mí me llamó para ser sacerdote, para ponerme al frente de la comunidad, para llevar adelante esa comunidad. Dios me llama y me ayuda y me da la gracia también para poder ayudar a la gente. Esa es la vocación. A tu papá y a tu mamá le llamó y le dio la gracia para que pueda llevar adelante la familia. Así como yo también tenía en mi casa a papá y a mamá y me ayudaban siempre a saber rezar, a saber entonces dirigirme a Dios. Y así cada uno de nosotros. Y nosotros también tenemos ese llamado de Dios a ser buenos hijos, a ser educados, a ser responsables. Y después cuando nos vamos a nuestra capilla y nos vamos a nuestra iglesia parroquial, cada uno, queridos niños, hacen lo suyo. Cada uno, queridos niños, entonces se ponen al servicio de los demás. Muy bien, queridos niños, ahora entonces vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, ¿cuál es el tema, querido Lucas, que estamos desarrollando y aprendiendo con Jesús? La iglesia es la casa de todos. La iglesia es la casa de todos, donde cada uno tiene una función especial. Y por eso, queridos niños, ustedes tienen su cuadernito y yo voy a hacer las preguntitas. Lucas va a responder en nombre de ustedes, pero también ustedes tienen que ir respondiendo y tienen que ir escribiendo. Entonces, la primera pregunta, Lucas, ¿quién es un sacerdote? El sacerdote es el que preside la Eucaristía y sirve a la comunidad. Muy bien, el sacerdote entonces, queridos niños, es el que se pone al frente de la comunidad, es el que tiene que presidir la Eucaristía. Es el que tiene que presidir y llevar adelante y presentar al pueblo de Dios nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Jesús. El sacerdote es el que tiene que perdonar los pecados de todos los miembros de la comunidad. Muy bien. Y ahora, querido Lucas, segunda preguntita y queridos niños, anoten ahí en su cuadernito, ¿quién es el diácono?
El diácono es el que colabora con el sacerdote y también ayuda a la comunidad. Muy bien, el diácono es el que tiene que colaborar en las acciones de la pastoral y también en las acciones de algún ministerio que ellos pueden realizar, como el bautismo, por ejemplo, o repartir la comunión. Pero sobre todo, queridos niños, el diácono, que quiere decir servicio, diaconía significa servicio, queridos niños, tiene que ayudar a la comunidad a organizarse. Y esto es lo lindo, queridos niños. Y bueno, y por último, querido Lucas, ¿quiénes son los laicos? Los laicos son todos los bautizados que participan activamente en la comunidad. Qué linda esa respuesta, queridos niños, y anoten bien y sepan bien. Los laicos son los que activan. Y eso es muy importante, porque tienen que colaborar, pero de una forma activa, queridos niños. No nos podemos quedar ahí solamente mirando desde lejos. Que haga el sacerdote, que haga el diácono o que hagan los que van a la iglesia. No, todo bautizado. El laico es todo bautizado dentro de una iglesia, pero que actúa de una manera activa, queridos niños, dinámicos. Y eso es lo que le da vida a nuestras comunidades. Muy bien, queridos niños, entonces así vamos aprendiendo algo hoy con Jesús. Queremos terminar con una oracioncita. Vamos a hacer el Ave María. Le vamos a pedir a nuestra Madrecita que nos ayude siempre en nuestro caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos vamos despidiendo de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y el tema de hoy que hemos tratado, Lucas, es... La iglesia es la casa de todos. La iglesia que es la casa de todos. Y por lo tanto, les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.